Aprobada en el Senado. Tras un debate maratónico, avanza la reforma energética. El dictamen con cambios constitucionales pasa para su aprobación a la Cámara de Diputados. Frenarla a como dé lugar. Diputados del PRD y del Partido del Trabajo toman el recinto de San Lázaro. En estos momentos el Pleno sesiona en una sede alterna. Resguardo federal. Vigilan más de 8,000 elementos de la Policía Federal la llegada esta noche de más de 6 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Investigador descubre que el aguacate Hass de Michoacán no se puede contaminar con la larva de una mosca. Eso permite que se exporte nuevamente a Estados Unidos. Hito musical. Su música marcó toda una época. Le llamaban el Carefoca. Hoy es el natalicio del gran Dámaso Pérez Prado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Noticias Territorio, gracias por acompañarnos nuevamente. Mandamos saludos muy especiales a Cablecom Reynosa, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, los invitamos. La pregunta ya está lista, Enrique, un placer. Yoli, ¿cómo estás? Amigos nuestros, gracias por su compañía en esta fecha. Es una fecha histórica porque hoy es el día 11 del mes 12 del año 13, es decir, es 11, 12, 13, la primera y la última fecha secuencial que vamos a tener el presente siglo. O sea que los que la estamos disfrutando no la vamos a poder volver a ver jamás. Y yo creo que para muchos se les va a quedar, pero de verdad en la memoria, sobre todo por la noticia del día de hoy, una reforma histórica. En más de 70 años no se había hecho una modificación constitucional. En este sentido, de verdad, abre al sector privado los hidrocarburos y la electricidad. Le llaman la madre de todas las reformas. La esperada reforma por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto esperó pacientemente, ha apostado todo su capital político a ella y parece ser que está en vías de ser aprobada, para bien o para mal. Ese es el tema de nuestra pregunta de esta noche. A las 9:32 de este miércoles salió humo blanco del Senado de la República. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia energética. Es histórica porque desde hace 7 décadas no se modificaba la Constitución en esta materia. Se ha dado un debate de seriedad, de conocimiento, de profesionalismo, de pasión, por qué no decirlo, acalorada, que no solo es válida en la política, sino que es necesaria en la política. Esta reforma abre el sector de los hidrocarburos y la electricidad al sector privado. No se privatiza Pemex, no se privatiza Comisión Federal de Electricidad. Se modernizan y entran a la etapa del siglo XXI. Y creo que la expectativa económica, la certidumbre y el calado de una reforma constitucional va a generar un flujo de inversión inmediato para México como la primer señal positiva de una buena reforma energética. El dictamen subió al Pleno la tarde del martes a las 2:30. Los posicionamientos llevaron 6 horas y la discusión del dictamen 2 horas y media más. Después vino la aprobación en lo general y 9 horas de presentación y votación de reservas. Un debate histórico. No solo por el número, la numeraria podría dar mucho, pero fueron 23 horas 20 minutos en comisiones durante 2 días, 104 oradores. Fueron 20 horas 30 minutos de una sesión corrida en el Pleno con 209 oradores. En total fueron 313 proposiciones, intervenciones en lo general, en lo particular y con reservas. La bancada del PRD hizo todo lo posible por modificar el dictamen. Presentaron más de 500 reservas, pero ninguna logró modificar una sola coma. Ya sabemos qué va a pasar con esas adiciones, sabemos que no se va a modificar ni una coma y que esto estaba pactado desde el principio. Ayer se los dijimos en comisiones, nos vemos en el Pleno. Y aquí estamos y aquí seguimos. Hoy se los decimos, nos vemos en la consulta. Tal y como lo advirtieron, protestaron en la tribuna. En un iPad, el senador Manuel Camacho puso al Pleno un discurso del general Lázaro Cárdenas.
Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Después, junto con Movimiento Ciudadano y PT, colocaron una manta gigante. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra. La protesta no impidió que los oradores continuaran fijando sus posicionamientos. Esta reforma no es otra cosa que cumplir el compromiso inmoral e inconfesable de Peña Nieto con fuerzas económicas extranjeras. Después, el presidente del Senado les pidió que cumplieran con el acuerdo previamente establecido. La patria es primero. Pemex no se vende. Senadora, Pemex se defiende. si nos dejan permitir seguir los trabajos de esta asamblea y el favor como quedamos de retirar las mantas. En las primeras horas de hoy miércoles hubo otra protesta, la de un ciudadano que se logró colar en el pleno. Les gritó de todo a los senadores. ¡Traidores a la patria! ¡Senadores corruptos! ¡El petróleo! Respeten el recinto y que venga seguridad. Invítenlo a salir. Pero no solo los senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la reforma petrolera. 2 senadores de Acción Nacional, Javier Corral y Ernesto Rufo, se deslindaron de votar en bloque con su bancada. Hoy voto en rebeldía, voto en reclamo, porque quiero que funcione el legislativo, que no nos impongan mediante pactos el ritmo y sentido del rumbo de la nación. Y fue así como el Senado cumplió con la aprobación de la reforma energética en tiempo y forma. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia energética. En el Senado de la República se privilegia la política, y se privilegia la política al llegar a acuerdos. Hoy fue enviada a San Lázaro. Los diputados la subirán al pleno de primera lectura mañana jueves. Antes del domingo 15 de diciembre deberá ser avalada. Después, 17 congresos locales deberán aprobarla. Y posteriormente el Ejecutivo ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para TVCN, Mari Carmen Wister. De inmediato, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció en su cuenta de Twitter: el Senado mexicano ha tomado una decisión trascendental para México al aprobar la reforma energética. Ahí lo tienen en pantalla. Felicidades por su trabajo y esfuerzo. Escuchó y se tomó en cuenta el conocimiento de los expertos. Se analizaron los diagnósticos de la realidad energética que hay en el mundo y se intercambiaron argumentos y razones. Ha sido un gran trabajo el que ahora ha realizado el Senado de la República y corresponderá ahora a la Cámara de Diputados y en su totalidad a lo que es el constituyente permanente, revisar precisamente el alcance de esta trascendental reforma que se ha postulado. Si usted se pregunta, bueno, ¿cómo es que queda esta reforma? De manera muy sintética, le digo que la reforma petrolera, la reforma energética, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Las empresas privadas y públicas van a poder operar en el sector energético. Establece también las modalidades de contratos para la inversión en exploración y extracción de petróleo y en su refinación y transportación. Estos contratos serán, entre otros, los de servicios, utilidad compartida, de producción compartida y de licencias. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, que administrará la renta petrolera del país. Será un fideicomiso del Banco de México y destinará parte de sus recursos a la pensión universal. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se convertirán en empresas públicas productivas con régimen presupuestal especial en un plazo que no podrá exceder 2 años a partir de la publicación de este decreto. Se fortalece la Comisión Nacional de Hidrocarburos y se le da autonomía técnica, según vemos más adelante. Se incorporó también al dictamen que el Consejo de Administración de Pemex quede integrado por 5 consejeros independientes y 5 consejeros del Gobierno federal.
Con esta modificación se elimina la participación del sindicato petrolero, que actualmente está dirigido por Carlos Romero de Champs, esto del Consejo de Administración de la Paraestatal y de la toma de decisiones. La minuta de reforma energética pasó a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación. Los integrantes de Morena se trasladaron del Senado al recinto de San Lázaro. Su objetivo, impedir el acceso de los legisladores y con ello la discusión de la minuta. Martí Batres aseguró que la lucha sigue. Hoy, desde las 7 de la mañana, los compañeros y compañeras de Morena comenzaron el cerco a San Lázaro. Así es de que en este momento declaro levantado el cerco al Senado y al mismo tiempo declaro instalado el cerco a San Lázaro, de tal forma que la lucha continúa, la lucha sigue. Integrantes de Morena bloquean y realizan un cerco en todos los accesos a la Cámara de Diputados allá en San Lázaro para impedir que se discuta y apruebe la reforma energética. Nadie entra. Es la consigna que simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional tienen para que nadie, absolutamente nadie, ingrese a la Cámara de Diputados. El objetivo, impedir el avance de la reforma energética aprobada por los senadores. El pueblo, la ciudadanía, pues no está conforme con esta propuesta legislativa, con esta propuesta a la reforma petrolera. En todos los accesos peatonales y vehiculares que llevan al recinto de San Lázaro está la presencia de Morena. Tanto la Policía Federal como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina resguardan el inmueble legislativo para evitar que haya brotes de violencia de los defensores del petróleo. En la avenida Congreso de la Unión y en Eduardo Molina hay presencia de elementos de seguridad, así como del cerco humano de Morena. Como sucedió en la Cámara de Senadores, los manifestantes repiten su técnica. Sin armas, solo con aditamentos de protección, los elementos de seguridad están atentos ante la presencia de cualquier acto de violencia. Lenin Gudiño, TVC Noticias. La situación está que arde. Al interior, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se atrincheraron y con curules bloquearon los accesos al salón de plenos. Además, varios diputados comenzaron una huelga de hambre de 12 horas al interior del recinto. Al grito de "La patria no se vende", los diputados también colgaron mantas en contra de la reforma energética en la tribuna de San Lázaro. Ahí tienen algunas imágenes. Bueno, de poco sirvió este secuestro del Salón de Plenos en San Lázaro porque la mesa directiva de la Cámara de Diputados inició la sesión ordinaria en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios, que está ubicado en el edificio E del propio Palacio Legislativo. El único punto a debatir y en su caso votar será la minuta de reforma constitucional en materia energética. El gas, la electricidad. Esta reforma que va a etiquetar como traidores a la patria a los que la aprueben, los va a perseguir la etiqueta y la estigmatización. Se los aseguro, no se salvarán del juicio de la historia, porque lo que están haciendo no tiene nombre, es una canallada, es una infamia, es una traición a la patria y así se van a quedar etiquetados, traidores a la patria, traidores de la nación. Le pido, presidente, ya van a gritar porros, dejen terminar, porros. Ya dejen terminar, ya se van a salir con la suya, van a lamentarse toda su vida, sus generaciones. Si eres capaz de, ven a debatir, cobarde, ven, cobarde, no tengas temor, cobarde, ven a debatir, Pido cobarde, a la Asamblea traidor a la patria, orden y eres al un orador traidor a la concluir patria, con su intervención.
Eres un pejecillo de Enrique I de Tlajomulco, de ese reyesuelo. Síguele, sigue gritando, porque tu reyesuelo va a irse al cadalso de la historia, se va a ir al basurero de la historia junto contigo. Una sesión histórica, polarizados los puntos de vista de los senadores, de los diputados, y seguramente este fenómeno se va a repetir en las redes sociales. Ya estamos esperando sus respuestas en Facebook, TVC Noticias Territorio, y en Twitter como @TVC Noticias. Interesantes las respuestas que ya están llegando. Les volvemos a plantear la pregunta que está en su pantalla. ¿Cree usted que la aprobación de esta reforma energética traerá beneficios a México? Al regresar, millones de peregrinos se dirigen a festejar a la Guadalupana. Y más adelante, nuevas imágenes del accidente de aviación en San Francisco ocurrido este año. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Hoy el tema energético, mañana la Guadalupana, y la Policía Federal lanza operativo de seguridad Basílica 2013 para proteger a los millones de guadalupanos que llegarán a venerar a la Virgen del Tepeyac en la ciudad capital. Por instrucciones del Comisionado Nacional de Seguridad, Dr. Manuel Mondragón Ecal, personal de la División de Fuerzas Federales desplegarán a 8.033 elementos en el operativo Basílica 2013 para garantizar la festividad del aniversario 482 de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Tanto por aire y por tierra, los elementos federales estarán a la expectativa. Se contará también con personal médico de la Policía Federal distribuido en puestos de atención prehospitalaria con el fin de proporcionar servicio a los feligreses que lo requieran. La Policía Federal pondrá especial atención en los accesos a la Ciudad de México por Cuernavaca, Puebla, Texcoco, Pachuca, Querétaro y Toluca. Desplegarán 7.542 elementos de seguridad regional y 497 elementos de fuerzas federales apoyados con 3.348 carros radiopatrullas, camionetas pick-up y motocicletas para mantener vigilancia permanente. Lenny Gudiño, TVC Noticias. Y en estos momentos continúa el éxodo de peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. Muy concurridas lucen las principales arterias que llevan al Templo Mariano, como Calzada de Tlalpan, Avenida Zaragoza y el Circuito Interior, entre otras. Se espera que durante la noche se congreguen alrededor de 6 millones de feligreses para cantar las mañanitas a la Virgen Morena. La Basílica de Guadalupe, ubicada en la capital de San Luis Potosí, ya comenzó también a recibir a los fieles que allá acuden a pagar sus mandas y, claro, también agradecer a la Virgen Morena por los milagros recibidos. Una de las imágenes religiosas que inspira mayor devoción en la población mexicana es la Virgen de Guadalupe, y los potosinos no son la excepción. Tan es así que su santuario establecido en la capital, el cual cuenta con una ermita, ha sido ya nombrado basílica debido al número de feligreses que transitan durante todo el año. Ese título de basílica se le dio en base a que siempre ha aumentado poco a poco, no baja, la religiosidad popular. La mayoría de los gremios de la comunidad hacen presencia. Algunos de los fieles decidieron adelantar su visita para realizar de manera más tranquila sus penitencias y pedir por su familia. En estos hospitales, pronto va a salir. Y estaba muerto completamente, mi hijo. Yo ya no lo contaba. Y se me compuso, yo se lo entregué a Dios nuestro Señor, a la Virgen de Guadalupe. No tan pesada, está bien. Voy cansada, pero lo normal nada más. Para la mayoría de los peregrinos, la visita al santuario guadalupano ya es toda una tradición, pues han acudido más de una vez a cumplir alguna manda, agradecer o simple y sencillamente dar muestras de su fe. Cabe señalar que las autoridades se están coordinando para dar atención médica y vigilancia durante las festividades de la Morenita del Tepeyac. Berenice Gutiérrez, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Y el santuario jesuita de Guadalupe, colindante con la capital zacatecana, es considerado el tercer recinto mariano de mayor importancia en todo el país. Cientos de personas ya comenzaron su peregrinar al templo colonial. Edificado en la colonia, administrado por los monjes jesuitas, es el Templo de Guadalupe en Zacatecas,
el tercer recinto mariano de mayor importancia en el país. Una misa de gallo muy temprano, a las 5:45 de la mañana. Y como cada año, pues llegan fieles de todos los barrios, llegan fieles de todas y cada una de sus casas, que rezando el rosario por las calles hasta llegar a la Eucaristía temprano. La cantidad de fieles provenientes de diversas partes del centro norte del país acuden a este punto, origen de la evangelización, y desbordan la capacidad del santuario guadalupano. Incluso en el templo, el 12, tenemos que quitar todas las bancas, ya que vienen muchos peregrinos a visitar a la Morenita. Es la Virgen Morena una esperanza para la solución de los problemas de los devotos. Cantándole sus mañanitas, pidiéndole que nos mande paz, tranquilidad, porque a lo que estamos viviendo, la inseguridad, es lo que más le pido. Para otros, también guadalupanos, las plegarias deben ir acompañadas de acciones, no dejarle toda la carga y responsabilidad a la fe. Mi madre no los va a curar. Necesitamos nosotros de que sepamos la exclusiva de que desde su lugar y a respetar a la gente ajena. El Santuario Mariano de Guadalupe en Zacatecas ha sido restaurado recientemente y es considerado como uno de los de mayor conservación arquitectónica en América Latina. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. En otro tema, el cuerpo de Nelson Mandela fue llevado de nuevo al Hospital Militar de Pretoria tras haber permanecido 9 horas en la capilla ardiente instalada en la sede del gobierno de Sudáfrica. El ataúd de Nelson Mandela abandonó el recinto de los Union Buildings, como se conoce la sede del gobierno sudafricano, a las 18:05 hora local, tras permanecer allí durante 9 horas, 6 de ellas abierto al público. Una vez cerrado el recinto, dio comienzo un desfile con una marcha militar para llevarle al Hospital Militar en Pretoria, donde pasará la noche custodiado por una guardia policial. Mañana jueves y el viernes, los restos mortales de Mandela volverán al edificio gubernamental, donde podrá ser visitado durante todo el día hasta que por la tarde sean otra vez devueltos a Pretoria. Según los organizadores, se han contabilizado hasta 2,000 personas cada hora que pasan a ver por última vez a Madiba. Para entrar no es necesario identificarse, aunque se pide que no se utilicen cámaras de foto ni video y tampoco teléfonos móviles. Una hora antes de la llegada de los ciudadanos, el patio de los Union Buildings se convirtió en un desfile de jefes de Estado y personalidades. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, acompañado de Graca Machel, viuda de Mandela, y de la que fue su segunda esposa, Winnie, precedieron el desfile de autoridades. TVCN, Ana Luisa Ruiz. No solo en México suceden estas cosas. Escuche la voz de la persona que está hablando y esta traducción simultánea con señas del hombre a su derecha. La Federación de Sordos de Sudáfrica denunció que el hombre que hizo esta interpretación simultánea del servicio fúnebre de Nelson Mandela en el lenguaje por señas de los sordomudos era un impostor. El individuo no identificado, pero que fue visto por todo el mundo cerca de líderes mundiales, que tiene a la derecha de su pantalla, como ve, mueve las manos, pero no comunica absolutamente nada. Esto según Bruno Druchen, director nacional de la Federación. El gobierno sudafricano prometió que investigará el caso. Una triste noticia. Esta tarde falleció de un infarto Mario Renato Menéndez, contralor del periódico Por Esto de Quintana Roo. Menéndez Cámara, de 47 años, radicaba en Cancún. Empresarios y funcionarios lamentaron el fallecimiento del empresario y dieron su más sentido pésame a la familia. Vámonos a las redes sociales, ya está lista la pregunta de esta noche a través del Facebook TVC Noticias Territorio, en Twitter como @TVC Noticias, Enrique Muñoz y su servidora Yoli Ramírez. También estamos pendientes de todas sus respuestas. Vamos con las respuestas a la pregunta de esta noche. ¿Cree usted que la aprobación de la reforma energética traiga beneficios a México? Pedro Flores, por supuesto que no. Rodolfo Javier Pacheco, nada más pobres los pobres. José Luis Fernández, ¿no será el mayor desastre de la historia del país, más grande que el saqueo de la colonia? Antonio Jiménez, para los que estamos sufriendo por un trabajo, quizá nos dé esperanza de conseguirlo si se abre dicha reforma a la inversión extranjera. José Luis Fernández, yo quisiera que alguien me diga qué empresa o negocio privado baja el costo de sus productos solo por su gran corazón, y a este punto me conformo que me nombren una que sacrifique ganancias en favor de sus clientes, ingenuo en pensar que bajarán los costos eléctricos y de combustibles. Fermín López, pues no creo que sea una reforma que nos beneficie, más bien el beneficio es para ellos.
Hugo Ávila, claro, a los senadores que la aprobaron se llenarán de beneficios personales, ya lo veremos. Fermín López, pues no creo que sea una reforma que nos beneficie, más bien, no, esta ya la habíamos leído, es más bien la de Jorge Díaz. Sí, ya basta del discurso gastado de la izquierda mexicana, que el petróleo es de los mexicanos. ¿Tú o yo somos accionistas? Pregunta. Ya lo dijo Roger Barta. AMLO es lo peor que le puede haber pasado al pensamiento real de izquierda en nuestro país. Y pregunta también, ¿harán lo mismo en las estaciones del metro? José Luis Fernández, Pedro Robles, a veces la ignorancia no tiene límites, pero solo con los que se obtiene de Pemex se financia la seguridad hospitalaria del país, en servicios de salud, la educación, infraestructura. Ahora ya no se le saquen de que Pemex es como tú crees. Iván Macías, Enrique, los reality del Congreso son gratis, es como ver el Animal Planet. Guaco tal vez el arranque sí, pero a largo plazo no se le ve futuro más que para los que reciben directamente los beneficios. Gerardo Chávez, es necesaria. Si no se hace, en un futuro nos afectaría muchísimo, pero a corto plazo no se va a ver un beneficio real. José Luis de Hoyos dice que sí. Rubén Vázquez, esperemos que sí por el bien de todos. Ahora esperemos que todos los actores hagan su trabajo y los políticos hagan todo lo posible para que funcione. Alejandro Colorado, para nada. Los que saldrán beneficiados con esta mentada reforma serán los ricos y los pobres serán más pobres. La clase media es la que sostiene a los de arriba porque es la que tiene que pagar todo. Jorge Serna, yo no creo que tenga un efecto positivo. Lamentablemente en México lo que sube ya no baja. Dudo que los combustibles y energía eléctrica reduzcan su precio. Javier Ramo, para el pueblo de México no, para un grupo de personas sí, pero esto ha sido siempre. Muchas gracias a todos los que se comunican a través de estas redes sociales. Pueden compartir los contenidos de este espacio a través del canal de noticias que está en YouTube. Aparecemos como TVC Noticias. Antes del corte veamos cómo este hombre desafía las alturas y la velocidad con sus esquís. El invierno ya está cerca y en Detroit, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, ha caído ya un poco de nieve y este maestro del esquí sabe muy bien cómo aprovecharla. Observe la seguridad con la que se eleva, la precisión que tiene para deslizarse y el equilibrio que maneja al caer. Ahí lo tienen una vez más. Esto es adrenalina pura en esta temporada invernal. No se vaya, a nuestro regreso apenas 10 estados del país aportan 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Le diremos cuáles son. Y más adelante lanza el IFE nueva credencial de lector con 25 candados de seguridad. Le tenemos la imagen para que la reconozca. Gracias por seguir con nosotros. Vámonos a una nota muy interesante en el tema de ciencia, tecnología y artes. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto entregó este premio 2013. Hizo alusión, como ocurre en este tipo de eventos, al presupuesto que se está asignando para el año próximo, precisamente para ciencia, tecnología y artes. Durante la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso que su gobierno tiene con la ciencia y la cultura. Hoy refrendo ante ustedes el compromiso del Gobierno de la República con la cultura y la ciencia. Ambas son indispensables para fortalecer nuestra soberanía, unidad e identidad. Peña Nieto precisó que México está en la ruta de la transformación. La transformación que requiere México no solo exige voluntad política, reformas transformadoras y visión de futuro, sino también el compromiso social, como el que tienen ustedes, quienes desde la ciencia, el arte o la cultura contribuyen a la construcción de una mejor nación. Afirmó que los galardonados son líderes de vanguardia e influyen positivamente en nuestra sociedad. Los artistas y científicos de México son esenciales para encontrar soluciones de fondo a los principales problemas y retos que tiene nuestro país. El secretario de Educación Pública dijo que la cultura no contempla exclusiones. No aspiramos a una cultura mandarinesca. Cuando se habla de su democratización, no estamos empleando un cartabón demagógico, sino utilizando un término que refleja la estricta necesidad de multiplicar las oportunidades para su disfrute. La cultura es dominio público, campo para todos, sin exclusiones ni privilegios, porque no la hace un solo grupo ni es propiedad exclusiva de nadie.
Para el presupuesto de egresos de 2014 se destinarán más de 18,000 millones de pesos a cultura y más de 11,000 millones de pesos a ciencia y tecnología. TVCN, Patricia Bello. Pues con mucho gusto presentamos precisamente al ganador en esta ocasión, en este 2013, del Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es un doctor mexicano, es el doctor Ramón Martín Aluja Schunemann, que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y gracias también. Saludo al auditorio. Bienvenido. ¿Cuál es la razón por la cual se te ha conferido este premio en este año, doctor? Bueno, realmente se trata de una trayectoria, ¿no? Y yo quisiera compartir con el público, ¿no?, la felicidad de que fui repatriado por el CONACYT y realmente pues este es un premio de México, porque yo fui becario, siempre he trabajado como funcionario, como investigador por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en tanto pues es un premio que se comparte con el pueblo de México, porque el pueblo de México fue quien ha financiado todas las investigaciones y los trabajos que un servidor ha hecho. Un hombre agradecido. Quisiera preguntarle, doctor, usted hace el derribo de un mito en ciencia, que finalmente impacta directamente en los bolsillos de todos los mexicanos por el aguacate. ¿Nos puede explicar? Sí, resulta que durante muchísimos años el gobierno estadounidense argumentaba que el aguacate producido en México era portador de una plaga, las moscas de la fruta, y realmente eso pues, era un mito. Lo que pasa es que el gobierno estadounidense manejaba el argumento de que teníamos que demostrarle como gobierno mexicano de que eso fuera realmente un mito. Entonces, los productores de aguacate, que eso es un mensaje muy importante para el pueblo de México, ¿no?, a la sociedad en general, ellos decidieron invertir en un trabajo científico que permitiera que este problema de alguna manera resolviera. Y entonces, en conjunto con un gran equipo de gentes del gobierno mexicano, de la Dirección General de Sanidad Vegetal, muchas instancias del propio gobierno, junto con los productores de aguacate, convocaron a la comunidad científica mexicana a que apoyáramos este proyecto. Y bueno, para mí fue un enorme honor trabajar con un equipo maravilloso de jóvenes, ¿sí?, entre ellos varios de mis estudiantes, Francisco Díaz Fleischer, varias otras personas a quienes yo reconozco. Nos abocamos durante 2 años a llevar a cabo una investigación que rompiera con esta idea completamente equivocada de que el aguacate mexicano podría ser portador de esta plaga. Afortunadamente, aplicando un método científico muy riguroso, logramos destruir completamente este argumento y el gobierno estadounidense finalmente aceptó que estaban equivocados y hubo la apertura total del mercado del aguacate, que se había abierto de manera parcial a algunos estados en los meses de invierno, pero que realmente lo que le interesaba al productor era que se llevara el producto a California, Texas, a otros lugares, ¿no? Y lo maravilloso de esto, también es importante que la sociedad lo conozca, ¿no?, que una inversión de $1 millón ha redituado al país $4,500 millones, más de 50,000 empleos creados por algo que costó relativamente muy poco dinero. Claro, un solo millón. Doctor, ¿dónde realizaste estos estudios físicamente? ¿En qué laboratorios, en qué país? ¿Y cuándo vino esta apertura total del aguacate mexicano para el mercado de Estados Unidos? El trabajo se llevó a cabo en huertos, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Salimos del laboratorio al campo y el trabajo se llevó totalmente en huertos de aguacate en el estado de Michoacán. Y allí estuvimos trabajando en condiciones completamente naturales, precisamente demostrando que estos insectos que el gobierno estadounidense argumentaba que podían atacar estos frutos, no lo podían hacer. Lo interesante fue cuando obligamos de alguna manera a estas moscas de la fruta a hacerlo, porque no tenían ninguna otra opción, encontramos que el aguacate Hass, porque esto es muy importante, parte del problema era que no se había circunscrito el argumento y se hablaba de aguacates de manera genérica. Hay 500 cultivares de aguacate y más de 80 especies de Persea, que es el género de los aguacates. Entonces, una vez que circunscribimos el tema al aguacate Hass y demostramos que estos insectos forzados ponían sus huevecillos dentro de este fruto, el fruto reaccionaba de manera muy virulenta y se defendía contra este agente externo. Y eso fue lo que fue tan contundente, esa evidencia científica fue tan contundente que realmente pues este problema se resolvió. No hubo argumentos. No hubo argumentos y lo bonito es que fue ciencia hecha por jóvenes,
estudiantes, jóvenes de la Universidad Nicolaita, de Universidades Tecnológicas de Michoacán, con la participación de los productores de aguacate. Y algo que a mí me entusiasma mucho compartir con ustedes es que ahora los productores de aguacate, la Asociación de Productores, Exportadores y Empacadores de Aguacate, conocida como APEAM, ha firmado un convenio de 99 años con el Instituto de Ecología, imagínense, 99 años, y van a financiar en su totalidad una plaza de investigador mexicano que va a trabajar para ellos. Es un donativo que están haciendo por 50 millones de pesos que se va a manejar en un fondo patrimonial que no va a ser utilizado salvo en la parte de los intereses para pagar el investigador. Yo creo que este es un mensaje muy importante a todo el sector privado de México, porque hoy estuvimos muy entusiasmados del anuncio del señor presidente, a quien realmente nosotros reconocemos en materia de que estamos incrementando fuertemente los presupuestos. Pero no se trata... ¿Perdón? Miren, yo creo que el dinero es totalmente bienvenido y era necesario, pero es un enorme compromiso de los científicos mexicanos y los tecnólogos de hacer algo útil con ese dinero, ¿sí? No se trata de tener más y más dinero, sino saber hacer algo útil con ese dinero. Ciencia de frontera, ciencia que realmente trascienda y que genere resultados para la sociedad. Y en ese sentido es muy importante que estos productores primarios, este sector primario, esté dando el ejemplo al resto de la República en este sentido, porque lo que tenemos que lograr es que los presupuestos se equilibren entre un aporte del sector público y otro aporte del sector privado. La gente en México no conoce que, por ejemplo, Japón, que es uno de los paradigmas que se utilizan en materia de inversión, el 80% de lo que en Japón se invierte en ciencia y tecnología lo aporta la iniciativa privada, Muy bien. El 20% el gobierno. Pues felicitaciones no solamente al doctor Schunemann, sino a la comunidad científica que trabajó con él, a este equipo, a toda la comunidad científica de nuestro país y, por supuesto, a nuestros amigos en Michoacán, a quienes mandamos un saludo como siempre. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Sí. Y bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pronosticó que el próximo año México registrará un crecimiento económico de 3.5%. De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, México tendrá en 2014 una expansión por arriba del crecimiento promedio de Latinoamérica. Una de las razones, la puesta en práctica de la reforma fiscal, lo que va a generar mayor dinamismo de la producción relacionada a la economía de Estados Unidos. El hambre y la violencia que se están registrando en países centroamericanos incrementan el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Esto lo reconoce una vez más la Casa del Migrante ubicada en el estado de Coahuila. El hambre y la violencia que ocurren en Guatemala, El Salvador y Honduras están incrementando la migración de personas de todas las edades, afirmó el padre Pedro Pantoja de la Casa del Migrante, quien dijo que se ha duplicado el número de personas que van tras un empleo y condiciones de vida dignas en Estados Unidos. No ha cesado el flujo, ha disminuido muy poquito, ¿verdad? Fíjense que ordinariamente estos días son tan duros para ellos que otros años pasados, apenas llegábamos a 50, pero ahorita pasan de 100, incluso ahorita hay como unos 10 que están trabajando, que han conseguido un trabajito ahí como para sacar un poquito de dinero para mandarle a su familia o para conseguir una tarjeta, ¿no? Entonces ahorita tenemos un promedio de 100 diarios, no han cesado, tenemos mujeres, tenemos niños. Honduras es un hervidero de violencia, sobre todo con los últimos detalles de las últimas elecciones, ¿verdad? Hay enfrentamientos muy serios, la gente está huyendo, no hay trabajo, hay cantidad de recortes en las empresas, la violencia sigue muy adelante y la pobreza también, es lo mismo que en El Salvador y Guatemala. Sigue eso y mientras haya pobreza hay migración forzada. Con la cámara de Roberto Fuentes para RCG informó Eduardo Sarabia. Y mire, pese a que dejaron sin clases a miles de estudiantes, los miembros de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca recibirán aguinaldo. El gobernador del estado pagó al menos 1,000 millones de pesos a través del Instituto de Educación Pública para cubrir la primera parte del aguinaldo de los 73,000 miembros de la sección 22 de la CENTE, que como recordamos dejaron sin clases a 1,300,000 escolares durante 36 días y durante todo este 2013 su desempeño estuvo enmarcado entre marchas, bloqueos, paros laborales y exigencias para evitar la reforma educativa. A pesar de estos millonarios pagos, hoy mismo la sección 22 dio un ultimátum al gobernador Gabino Cue
para que se les regrese el próximo viernes las escuelas que están en poder de la sección 59. En caso contrario, realizarán acciones para recuperarlas, por lo que ya elaboran un plan de acción para estos efectos. Pese a que los discursos a nivel nacional son halagadores en cuanto al tema de la reforma educativa en Oaxaca, este año terminará con las mismas condiciones en lo que refiere a la calidad, y el próximo año no pinta de forma diferente, pues todavía falta la presión que hará la 22 cuando el Congreso local aborde el tema de la Ley Estatal de Educación, que seguramente se diseñará desde la propia sección sindical. Mega Noticias, Connie Baigorria. Una buena noticia es que se va a incrementar el otorgamiento de créditos para vivienda para el próximo sexenio. Esto lo anuncia el Infonavit. El rezago para otorgar un crédito de vivienda del Infonavit es de más de 1.300.000 solicitudes, por lo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, anuncia que incrementará créditos para el próximo año y así darle salida a todas las solicitudes atrasadas. Para el próximo año se estima otorgar al menos 380,000 créditos hipotecarios y al menos 180,000 financiamientos para mejora y ampliación de vivienda. Con esto nos hemos fijado alcanzar 560,000 soluciones de vivienda en 2014. Durante la sesión ordinaria de la 76ª Asamblea General del Infonavit, se rindió un reporte de lo realizado en este 2013. Durante el 2013, el Infonavit otorgará cerca de 340,000 hipotecas verdes. Este crédito condiciona el uso de tecnologías que reducen el consumo de agua y energía eléctrica y que por lo tanto la emisión de dióxido de carbono también se reduce. Se incrementó el presupuesto destinado para la construcción de nuevas viviendas. Nos permite que para el 2014 proyectemos obtener ingresos por casi 158,000 millones de pesos, de los cuales 109,000 millones serán destinados al programa de créditos. Se anticipó que para el primer trimestre del próximo año se dará a conocer un nuevo modelo para el otorgamiento de créditos de viviendas. Lenny Gudiño, TVC Noticias. En México, 10 estados del país generaron 63.4% del Producto Interno Bruto Nacional en términos nominales durante el 2012, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos estados son el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Tabasco, Coahuila y Puebla, y los tienen en pantalla. Por actividades económicas, el sector industrial fue quien más aportó al PIB en el año 2012 con 71.6%, seguido del sector comercio y servicios con 69.5%, y al final el sector de agricultura, pesca y caza con 67.4%. La Bolsa Mexicana de Valores regresó al terreno negativo al cerrar con una pérdida de 0.44%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 42.304.55 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 22 centavos y se compró en 12 con 47. El euro se vendió en 18 pesos con 23 centavos y se compró en 17 con 19. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $91 con 46 centavos. Vamos ahora con el tema del cargamento de cobalto 60, que fue ya retirado del lugar donde permaneció una semana después de ser abandonado por unos ladrones en un poblado cercano a Hueypoxtla, allá en el Estado de México. Al final, un robot depositó este material en un contenedor seguro que será llevado al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Hay preguntas por parte de los vecinos de Hueypoxtla de qué va a pasar con ellos, con sus campos, con sus lugares de sembradío. No va a pasar nada. Les recuerdo, por si no vieron la entrevista, aquí platicamos con Juan Eibenschutz, el titular de la Comisión Nacional Nuclear y de Salvaguardas, quien nos dijo que no reviste mayor peligro ni para los vecinos ni para su lugar de cultivo. Y ponga atención a esta imagen impactante. En las redes sociales circula un video que muestra el maltrato que ejerce una supuesta maestra en una escuela de Tabasco contra niños autistas. El video ha causado indignación entre los cibernautas, quienes exigen que se castigue o se aclare la información de esta mujer. Usted mismo opine.
Si no se quería meter, a fuercita. Ahora veamos estas imágenes de los saqueos registrados en la última semana allá en Argentina. Es un video de un aficionado que primero graba cómo corre la gente con las cosas que está saqueando de las tiendas en ausencia de la policía que está en huelga. Pero luego se encuentra con que entre las persecuciones hasta dejan abandonado un bebé. Lo primero es lo primero, esta familia dijo, nos llevamos lo que nos robamos y el bebé pues ya luego vendremos por él y si no, pues que se lo lleve la policía a un lugar seguro. Hay un bebé acá, amigo, ¿qué hago? El gobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso, explicó que las instancias de seguridad pública federales y estatales se encuentran enfocadas en la búsqueda de la periodista desaparecida desde el sábado 6 de diciembre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de oficio el caso de la desaparición de la periodista de Línea Informativa, Zoila Márquez Cheu. Por instrucciones del Ombudsman Nacional, desde el pasado domingo se estableció comunicación con los familiares de la agraviada. El caso vulnera la libertad de expresión, asegura la propia Comisión de Derechos Humanos. Vámonos a Filipinas. La policía informó que un periodista murió a tiros este miércoles, el tercero en 2 semanas. Un portavoz de la policía señaló que Rogelio Butalid fue atacado por 2 hombres armados en una moto en la isla de Mindanao. Se investiga si el locutor fue atacado por motivos profesionales o políticos, ya que su programa de radio abordaba asuntos como la corrupción. Filipinas es considerado uno de los países más peligrosos en el mundo para los periodistas. Vamos con este caso al que le hemos dado seguimiento. El Consejo Universitario de la UNAM rechazó la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo pública el pasado 12 de noviembre por el acoso sexual que sufrió una joven de la Preparatoria 9 por parte de su maestro de física. El máximo órgano de autoridad colegiada aseguró que los sucesos referidos fueron sancionados con oportunidad y con el rigor que merecían. Por unanimidad, la Universidad Nacional nombró investigadora extraordinaria a la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum. De esta forma, la Premio Nobel de la Paz va a colaborar en la coordinación de humanidades en el programa universitario México Nación Multicultural. También nombró profesores eméritos a Gerardo Hebert Vázquez de la Facultad de Ciencias y a Javier Cortés Rocha de la Facultad de Arquitectura. Y ya que estamos en los aeropuertos, estas son nuevas imágenes del accidente del 6 de julio en el aeropuerto de San Francisco. Se muestra el momento en que la aeronave de Asiana Airlines se impacta. Se registraron 2 muertos. Vamos a ver las imágenes, ahí las tiene en pantalla. Y el doctor Lorenzo Córdoba. Vea cómo está aterrizando y de repente va a comenzar a girar el avión. Se alcanza a ver el fuselaje, las alas, vea de punta, gira. Esto fue una tragedia. Ahí vamos a ver otra vez la imagen. Y el doctor Lorenzo Córdoba Vianela. El Instituto Federal Electoral presentó la nueva credencial de elector que contará con un total de 25 medidas de seguridad de alta tecnología, entre las que destacan código de lectura rápida, foto visible de luz ultravioleta y elementos táctiles. María Marván, consejera presidenta del Consejo, dijo que en los próximos 5 años se fabricarán entre 61 y 68 millones de credenciales a un costo de 8 pesos con 72 centavos cada una. Con esta credencial, el Instituto Federal Electoral ratifica su compromiso de proporcionar certeza en la organización electoral y de proteger la información personal confiada por los ciudadanos. Esta nueva credencial es una aportación más del IFE, de este IFE, que sabe organizar elecciones con certeza, con legalidad e imparcialidad. Y Santa llegó en avión. Pasajeros de 2 vuelos canadienses fueron sorprendidos en una de las salas de espera del Aeropuerto Internacional de Toronto por una pantalla gigante con Santa, que además de pedirles el pase de abordaje, les preguntaba qué querían de regalo navideño. Una vez que los vuelos despegaron, trabajadores de la línea aérea WestJet corrieron a comprar regalos para 250 pasajeros.
Cuando los aviones llegaron a su destino, los obsequios ya estaban listos para entregarse. Así que las cintas comenzaron a despachar regalos en vez de maletas, uno tras otro, desde ropa interior hasta una enorme pantalla plana. Vamos a verlo. Empiezo con el internacional. Para que vean que Santa sí existe, hasta vestido de azul. Vámonos con la información internacional, ya que estamos en esto. Resulta que en el Cairo dispersaron una manifestación de mujeres a punta de manguerazos. Y vámonos a Brasil, las lluvias están causando estragos. Un debate en el Parlamento de Georgia sobre la crisis política en Ucrania terminó en trifulca, todo después de que un diputado del opositor Movimiento Nacional Unido propusiera adoptar una resolución en apoyo a la posición ucraniana. La respuesta de un miembro de la coalición gobernante, Sueño Georgiano, fue tan airada e inesperada, ya que se levantó y le pegó una patada en las piernas que provocó que varios diputados se enfadaran. En tanto, el presidente ucraniano Víctor Yanukovych invitó a todas las partes, incluida la oposición, a dialogar para encontrar una solución a la creciente crisis política. Esto a la vez que criticó que la oposición vaya por el camino del enfrentamiento y los ultimátums. Funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos habían exigido horas antes poner en marcha un diálogo con todas las partes después de más de 2 semanas de protestas en el centro de Kiev. Los líderes de la oposición dijeron que no conversarán con el presidente Yanukovych porque quieren su renuncia. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar una manifestación de estudiantes en la Universidad Al-Azhar del Cairo a favor del derrocado presidente Mohamed Morsi. Destaca de esta manifestación que se trataba de cientos de mujeres. Es la tercera semana de la nueva ola de manifestaciones de estudiantes en Egipto. Las autoridades provinciales argentinas y la policía pactaron en las últimas horas subidas salariales que pusieron fin a las protestas en casi todo el país y redujeron la tensión tras 8 días de conflicto y violentos saqueos que causaron al menos 9 muertos. Sin embargo, horas después, un sector de la policía en la provincia de Salta inició un paro para exigir mejoras salariales y volvió a encender las alarmas por el riesgo de incidentes ante la ausencia de uniformados. Las muertes se han registrado en provincias como Tucumán, Chaco, Córdoba y Buenos Aires. Fuertes lluvias paralizaron gran parte de Río de Janeiro, una metrópoli que lucha por mejorar la infraestructura para la Copa Mundial de Fútbol 2014. Llovió lo que regularmente llueve durante un mes, por lo que quedaron inundadas las principales avenidas, algunas casas se cayeron y se interrumpió el servicio de trenes y de vuelos. El incendio de un mercado en la ciudad de Shenzhen dejó 15 muertos. Las llamas se extendieron rápidamente por todos los locales, impidiendo que muchas personas pudieran salir. Hasta el momento se cuentan también 5 heridos. Los bomberos siguen removiendo los escombros en busca de posibles víctimas. Unas 400 familias fueron evacuadas después de la explosión de un ducto de gas licuado en la provincia de Hebei. La explosión provocó el incendio de 11 camiones cisterna que se encontraban en la estación cercana a las viviendas. Las razones de la explosión aún se investigan. Al menos una persona falleció y otras 5 resultaron heridas después de que una grúa se cayó sobre un supermercado en Aldi, en Bad Homburg. Al menos 2 de los heridos están graves y se investiga si puede haber otras personas sepultadas entre los escombros del inmueble. Se desconocen los motivos por los que se cayó la grúa. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Nos despedimos con el homenaje al hombre del mambo, Dámaso Pérez Prado. El mismísimo Carefoca, que de estar vivo estaría hoy cumpliendo nada más 97 años. Este músico llegado de la isla de Cuba, habiendo nacido en Matanzas. Un homenaje para él, muy buenas noches. Pásela bien. Pasa Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Los papás. Bueno, gloria. A la cachica.